Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hania Hengler y les doy la bienvenida. El título de mi discurso es ¿qué es lo que las empresas extranjeras buscan en un país en desarrollo para invertir en este? Este discurso está dirigido a personas que están estudiando o ya están recibidas en licenciaturas relacionadas a negocios internacionales, administración de empresas, comercio internacional, economía, entre otras, y que se encuentren entre las edades de 17 a 55 años y que además residen en un país de habla hispana, pues es importante que como futuras personas emprendedoras en países en desarrollo económico, incluso personas las cuales ya no quieren trabajar en una empresa y buscan emprender su propio negocio, pues conozcamos las características que las empresas de nivel mundial buscan para invertir en dichos países y cómo saber si nuestro país cuenta con ciertas características y si no es así, cómo las podemos implementar. El objetivo de mi discurso es describir las características que las empresas internacionales buscan en países en desarrollo para invertir en estos. Al examinar antecedentes de inversiones realizadas en países con economías en desarrollo e indicar cuáles de estas características ya son parte de nuestro país y cuáles son las que necesitamos implementar. Espero que este discurso sea de su agrado. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Bien, ahora, una vez más, buenas tardes, querido público. Para poder entender sobre qué características se buscan en los países en desarrollo, iniciaremos con el contexto económico nacional del país mexicano, en el que se observa cómo México se ha visto afectado por ya muchas empresas se han visto afectadas por el aislamiento, en el cual dejan de recibir ingresos y esto significa que no pueden mantener la mano de obra con una producción en espera. De acuerdo con Bazán, escribió en un artículo que del 13 de marzo al 6 de abril, México ha reportado la pérdida de 14.453 empleos cada 24 horas. Bazán nos explica además que un incremento de la economía no tiene muchas expectativas. Un artículo realizado por la organización El CIO, el pronóstico de crecimiento para la economía de México del 2020 ya ha sufrido reducciones debido a la pandemia del COVID-19. El impacto se observará en la dinámica comercial de los próximos meses. Ante esta situación, el escenario de Bank of America tiene el pronóstico más pesimista, ya que se prevé la contracción del PIB de México en un 10%. Por otro lado, Valmex anticipa una caída del 9.7% y Credit Suisse pronostica un descenso del 9.6%. Esto ha provocado la pérdida de empresas y países inversionistas ante situación nada agradable ni para empresas mexicanas ni para empresas extranjeras, ya que ha habido millones de pesos y dólares perdidos al parar todo tipo de producción, trabajo y administración en las empresas. La información anterior nos ayuda a comparar las diferencias entre los países que son más propensos a atraer inversionistas extranjeras. América Latina y el Caribe han sido positivos, pues en los últimos 20 años ha aumentado 6 veces, además de un incremento económico y generación de empleos de mayor calidad. También se ve un incremento en la transferencia económica, así el personal aprende a manufacturar y después invertir en sus propias empresas, es decir, que la inversión extranjera incrementa la productividad y competitividad de la economía del país receptor. Inversiones extranjeras, ¿cómo atraerla y aprovecharla? 1. Estados Unidos. Respecto a Estados Unidos, de acuerdo con Forbes del 2018, Estados Unidos encabeza la lista de países que inspiran más confianza a los inversores extranjeros por sexto año consecutivo, tal y como ha publicado la consultora. Continuó, el atractivo del país es el resultado de su gran mercado interno, la mejora del rendimiento económico y la nueva tasa corporativa más baja.
El informe también hace alusión a que el interés de alguna empresa por invertir en Estados Unidos puede tener como razón la voluntad de mantener el acceso a este mercado ante las acciones proteccionistas del gobierno de Donald Trump. Los primeros 5 países del índice no han cambiado en los últimos 3 años, sin embargo, sí han variado de posición. Así, Canadá sube hasta el segundo puesto en su clasificación más alta en el índice. Alemania cae un puesto para ocupar la tercera plaza y el Reino Unido se mantiene en el cuarto lugar. China, por su parte, cae puesto que registra su peor marca en el índice, pero después de alcanzar un máximo de 440,000 millones de dólares en el 2015, la inversión extranjera directa en Estados Unidos disminuyó significativamente, hasta llegar hasta los 296,000 millones de dólares en el 2018. A consecuencia de todas las políticas comerciales independientes del presidente Donald Trump, la incertidumbre económica y la desaceleración veloz general del crecimiento global han frenado el flujo de dinero extranjero hacia Estados Unidos. Y esto ha provocado que haya caído de puesto de entre los primeros lugares para inversiones extranjeras. 2. Canadá. Por otro lado, Canadá ha estado entre los 5 primeros por varios años, a pesar de que ha perdido un rango desde el año pasado cuando se encontraba en el segundo lugar a nivel mundial. Pero su tercer lugar actual sigue siendo mejor que el quinto puesto que tuvo en el 2017. Canadá es también actualmente un país muy atractivo en términos de inversiones extranjeras. El sistema de impuestos y las políticas de inmigración impuestas por el gobierno. Esto ha hecho que muchos inversionistas extranjeros no solo abran empresas, sino que también se muden. Y también está el hecho que Canadá es uno de los principales países del G20. 3. México. La inversión privada tiene el potencial de ser un importante motor de crecimiento económico, diversificación económica y transformación estructural. México ya es muy atractivo para las inversiones extranjeras, pero podría atraer más inversiones y hacia más regiones de la República, ya que algunos estados reciben más que otros. México también es considerado un destino atractivo para la inversión extranjera, con una muy grande riqueza en sus recursos naturales. Un mercado de 122 millones de consumidores y una amplia plataforma comercial que por supuesto incluye una grande cantidad de tratados de libre comercio y de inversiones. De acuerdo con Banco Mundial, en el 2016, el país recibió aproximadamente 24.837 millones de inversión extranjera directa en el 2015. De acuerdo con la Secretaría de Economía, para el 2016 las expectativas son de promedio de 28.695 millones de dólares. También, a pesar de sus logros en materia de la atracción para la inversión, México tiene 2 retos importantes en este campo. El primero es mantener e incrementar su atractivo como destino de la inversión en un ambiente creciente de competencia mundial por las inversiones extranjeras y fortalecer su capacidad para retener dicha inversión, ya que esto puede impulsar a México a otro nivel. Ya que les describí mi investigación en este discurso, ¿qué otros factores creen que se involucren en la decisión para la inversión extranjera? Bueno, una vez realizada dicha investigación, se puede concluir que los países deciden en qué países invertir dependiendo la distancia que se encuentran de cada uno, las similitudes en su cultura, de preferencia que hablen el mismo idioma, además de analizar cómo se encuentra la economía del país en el que buscan invertir. Una vez escogidos los países que pueden ser opciones para invertir, se visitan para analizar el terreno donde se podría realizar la inversión, además de investigar de cerca cómo el país
en interés podría ayudar en inversiones legalmente, es decir, que las leyes se aplican a los inversionistas y trabajadores del país en el que se invierte. Además, aprendemos que los países se catalogan en una lista de los mejores países para invertir. De acuerdo con la lista realizada para el 2020, Estados Unidos y Canadá se encuentran en el primer y segundo lugar. Permítanme. En el primer y segundo lugar para realizar la inversión extranjera, mientras que México este año salió de la lista. Se cree que es debido a que a final del 2019 la economía del país creció un 0.01%, además de la manera en que Andrés Manuel López Obrador está gobernando el país. Bueno, les agradezco su asistencia, compañeros. Espero que esta información haya sido de su agrado y les pueda servir para futuros proyectos. Muy buen día a todos y gracias.